Hoy nuestro podcast Lolas al Aire quiere ante todo ser una guía para ayudar a muchas mujeres que lamentablemente viven sumergidas en la violencia. Constantemente vemos en los medios de prensa noticias desgarradoras de femicidios que nos rompen el corazón, pero que también nos lo inquietan, porque hay muchas mujeres que podrían seguir en esa lista que parece interminable. A pesar de que soñemos con el ni una menos, del 2007 al 2023 ya han sido 449 menos, o sea, sin tomar en cuenta las del 2024. ¿Cómo no ser la siguiente de la lista? ¿Cómo salvarnos? Para hablar de eso tenemos hoy de invitada a Rosey López del Instituto Nacional de la Mujer. Rosey, muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado así rápido de última hora que hicimos porque queríamos que este podcast saliera lo antes posible. Con mucho gusto, aquí estamos. Quisiera que por favor me ayudaras a crear un perfil de la mujer víctima de violencia. ¿Cómo sé que estoy siendo víctima? Uno podría pensar que es como muy obvio, ¿verdad? Usted dice, Deis, está muy claro. No, hay mujeres que no saben que son víctimas de violencia. Bueno, de pronto pensar en un perfil es como encasillar mucho las cosas y tal y como lo estábamos conversando hace poco, en realidad podría ser cualquiera, ¿verdad? Porque en el fondo lo que hay es una construcción de una visión de mujer que cuando nos integramos a una relación de pareja empezamos a actuar una serie de creencias y de mitos de cómo nos enseñaron a ser mujeres y de cómo estar en una relación. Entonces, lamentablemente, la mayoría de los mensajes que recibimos en el desarrollo de nuestro proceso de crianza es que lo ideal es estar en pareja, que lo importante es el amor, que se espera de nosotras que tengamos cierto proyecto que cumplamos en un tiempo determinado. Entonces, eso significa de alguna manera sacrificio, compromiso. Muchas veces escuchamos de personas más adultas, digamos, tal vez, que dicen, es que en los matrimonios de ahora no hay compromiso. En mi tiempo aceptábamos que aunque la cosa estuviera mal, había que seguir adelante y que seguir adelante. Y entonces hay muchas que siguen todavía llegando a un matrimonio creyendo que tienen que aguantarlo todo. Claro que sí, y de hecho esto puede ser un relato de nuestras ancestras, pero una vez cuando las mujeres van a buscar ayuda, que tal vez han pasado muchos años sosteniendo ese compromiso, pero que a la larga ha sido bajo una regla de mucho sometimiento, de mucha violencia, y a veces creemos que solo la violencia es física, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es, bueno, no me pega. Es decir, no estoy viviendo violencia, cuando en realidad más bien las situaciones de violencia empiezan por otro lugar mucho más sutil, ¿verdad? Que vos no sentís y que cuando ya estás en una situación de peligro es cuando te tenés el agua en el cuello, correcto. Ok, hablemos entonces por favor de esas señales que nos da una pareja peligrosa, ¿verdad? Que muchas veces la gente no identifica como agresión, pero sí lo es. Hablemos, por favor, de esas señales. Sí. Bueno, es muy importante el famoso control, ¿verdad? Es decir, cuando una persona insiste reiteradamente en saber dónde estamos, con quién estamos, cuáles son nuestros movimientos, de conocer a las personas con las que una realmente se rodea. Es decir, eso uno lo puede hacer habitualmente, digamos, en una relación. El tema es cuando te empiezan a como cuestionar obsesivo. Y como una cosa muy obsesiva. Y bueno, y no me gusta que estés viendo esos programas de Lola porque tal vez traen información que no me gusta. Se meten a ver si comentaron en Lola. Sí, ajá. Algo, no. O por ejemplo, si usted tiene ciertas actividades, entonces ya la empiezan a restringir, por ejemplo. Aislar de la familia. Aislar de la familia, por ejemplo. Eso siempre cuando empieza como, a ver, cuando uno empieza en una relación, siempre la familia del otro es como, uy, ¿cómo serán mis cuñadas o mi suegra o esto? Pero al final ese tipo de conflictos se convierten para que cada vez ella se vaya alejando más de su círculo familiar. Y también, por ejemplo, es muy importante la forma en cómo nos vestimos,
¿verdad? Probablemente es una persona que primero sutilmente te sugiera ciertas cosas, pero eso no que se ya le ve tan después, bonito. no. Al principio dice, eso no se le ve tan bonito. O al principio sí, te alaba ciertas cosas, pero cuando ya estás enganchada en la relación es como, aquel vestido que te pusiste el otro día no sería prudente o no sería bueno, o que, y ya digamos, cuando empieza a subir de tono es, ¿y por qué sale usted así? ¿Qué es lo que va a ir a buscar usted en la calle? ¿Qué anda buscando con ¿Qué esto? anda buscando, verdad? Y eso es un poco ya, digamos que al principio, bueno, y todas sabemos que en una relación al inicio todo es como el enganche, el enamoramiento y todo muy bonito y te ves muy linda, pero ya después cuando ya siente la persona que está de alguna manera amarrando a la otra, entonces ya es donde empiezan los cuestionamientos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotras también empezamos a ver que el otro no es como el que conocimos, ¿verdad? Pero como ya estamos enganchadas, seguimos en ese proceso de la relación porque pensamos que podemos volver a encontrar otra vez ese hombre del que nos enamoramos, por decirlo así, y que es muy bueno. Pero la realidad es que él está cambiando, o sea, en realidad va a escalar, va a en escalar realidad es que no está control. cambiando, siempre ha sido así. Ajá. Lo Sí, que sí, pasa estaba es disfrazado. que estaba disfrazado, exactamente. No es que una persona de la noche a la mañana es buena y después es mala. No, es parte del proceso de conquista y de cómo yo involucro o envuelvo a la otra persona en la relación. Y ya entonces, por ejemplo, otra cosa que me parece muy, muy, muy interesante que nosotras hablemos es cuando el criterio o la opinión de la otra persona ya nos pone en duda nuestro propio criterio. Es decir, ¿estoy haciendo bien? ¿O será que tiene razón? Es decir, como que pareciera que lo que ocurre en la relación de pareja es como mi culpa, ¿verdad? Eso culpabiliza es una culpabilización de todo, de que haya discusiones, de que, ¿verdad? O sea, creo que eso es una de las cosas más importantes, porque no es que una no pueda cometer un error, desde luego, somos humanas y en una relación cualquiera puede, sí, meter las patas, como dice uno, ¿verdad? Sí, pero no es que siempre, pero no es que siempre porque yo tenga cierta conducta, el otro me diga, pero es que fuiste vos con tu tono, el que me dijiste el otro día, que tal cosa, y es que usted, la controladora es usted, porque usted me anda preguntando todo el tiempo con quién ando, y yo por qué no le puedo preguntar a usted también. Entonces empiezan en ese juego de tal manera que entonces la otra persona queda como confusa. Ay, ¿será que soy yo? Esa famosa frase que utilizan ahora mucho, ¿será que Tóxico. la tóxica soy yo? Bueno, y entonces pasamos de que sutilmente nos decía algo a vamos escalando, y entonces de que nos controle y de que nos limite las relaciones interpersonales, ya puede venir de pronto tal vez, ¿verdad? Ya palabras fuertes, empiezan a criticarnos fuerte. Sí, lamentablemente muchas de las denuncias de primera instancia son por un asunto más psicológico, como llamábamos ahora, pero también luego escala a palabras, digamos, bueno. No Vos sí sos tonta. Qué estúpida. La loca es usted es una loca. La que debería buscar ayuda es usted, porque la que está mal es usted. Y ya palabras gruesas, ¿verdad? De mucho calibre que al estarlas escuchando por un tiempo hacen mella. Es decir, cuando ya a usted por mucho tiempo le dicen que la estúpida y la loca es usted, de nuevo. Además es una persona que en algún momento yo le di un valor. Es decir, no es cualquiera que me dice eso. Entonces sí, alguien que para mí, aún siendo un agresor, es una persona importante. Ojo, porque que esto ocurra no quiere decir que yo automáticamente me desencanté y ya yo no quiero estar con esa persona. No, es un proceso. No, es un proceso que más bien me va involucrando todavía más, y entonces esa es la tirada, que en lugar de yo decir, no me gusta que este chavalo ande detrás mío y me ande preguntando todo el tiempo, ahí a veces nosotros no podemos cortarlo porque nos gustó, porque tiene otras ya hemos formado una familia. Sí, pero al inicio, es decir, bueno, y tal vez tengo muchas ganas de estar en una relación de pareja y me parece que es como la persona que me gusta y yo quiero,
¿verdad? Entonces, y si es un asunto de que también de necesidad, es como, mira, me está proponiendo que nos vayamos a vivir juntos y yo, entonces si ya ahí, entonces, claro, pero suena muy bien. En principio la propuesta está bien, nos vamos a vivir juntos, compartimos gastos y funciona. Funciona. Pero el asunto es que después empiezan a surgir este tipo de cosas, o por ejemplo cuando le dicen a usted, no se preocupe, usted se viene a vivir conmigo y si usted tiene un hijo de otra persona, todo bien, todos son bienvenidos, pero en la convivencia pero este chiquito, ¿qué? ¿Que no va a mantener el tata de este Willa, ¿dónde está? Y entonces te empiezan a echar en cara incluso cosas que al inicio creíste que estaban claras, es decir, bueno, sí, yo tengo un hijo y me voy a vivir con vos, y obvio se va conmigo, pero en la convivencia empiezan las discusiones. Y también cuando el hijo crece, me imagino, también, porque entonces va creciendo y entonces pueden haber ya situaciones ahí más fuertes también hasta entre ellos mismos, de rivalidades, cosas, o sea, todo puede variar. Desde luego, pero si incluso hasta criando uno de sus propios hijos adolescentes tiene una serie de retos, ¿qué sería criar un adolescente en un ambiente donde hay violencia y donde saben que la pareja de su papá no los quiere? ¿Verdad? No, o sea, imagínate la carga para esos chicos y esas chicas, saber que ya tienen conciencia de que su mamá está en una relación violenta y que en ese lugar hay un tema muy complejo en la crianza de los hijos y las hijas. Bueno, acabamos de ver, o sea, las noticias acaba de salir en una situación terrible en la que un adolescente, por defender a su mamá que estaba siendo víctima del padrastro, él lo mató. O sea, el muchacho mató al... Y de hecho, a veces hay mujeres que se acercan a nosotras diciendo, ya quiero tomar esta decisión porque siento que estoy poniendo en riesgo a mis hijos. Es decir, hasta que se siente el temor de que pueda haber una afrenta entre ellos, es como, ya no quiero que esto llegue hasta ahí. Y entonces, bueno, a algunas mujeres eso les ha permitido en decir, no, esto ya no puede más, ya no puede seguir. ¿Verdad? O sea, eso es en algunos casos, en otros definitivamente en algunos casos y en otras porque depende mucho de las herramientas que tengamos como mujeres o como personas en general para poder identificar todas estas alertas y poder tomar esa decisión. Es decir, yo no sé cuál de alguna de nosotras no haya pasado por esas banderas rojas, es decir, el asunto es cuando uno tiene la oportunidad de tomar conciencia de que eso está pasando y que en algún momento, por ejemplo, nos separemos o nos divorciemos o terminemos una relación de un noviazgo o de alguien que estemos conociendo, porque eso se requiere tener herramientas. ¿Para qué? Para reconocer que en esa relación no me siento bien, para saber que hay algo que no está saliendo como yo quería, digamos, en el sentido de que me siento mal, ¿verdad? Con esa persona. Y digamos esto muy importante que estás diciendo de tener herramientas y saber reconocer. Como decías al principio, muchas veces entramos dentro de una relación bajo lo que hemos visto en el hogar, la dinámica que hemos visto y que creemos que es la que debe ser y la que funciona, y la realidad es otra. O sea, la realidad es que tal vez no estábamos criándonos en el mejor ambiente y entonces no tenemos las herramientas. Por eso debemos informarnos, por eso debemos estar claras a informaciones como estas que estamos dando, que sirven para abrir los ojos y para entender que esa dinámica de en mi casa se grita, se golpean y no pasa nada porque es normal, no es normal. El asunto es que las relaciones violentas, o más bien la forma de relacionarnos de forma muy violenta, está muy normalizado, ¿verdad? O sea, son cosas que habitualmente vemos en la casa, en la calle, o por ejemplo, a veces algunas chicas me dicen, pero no, es que en mi familia nunca pasó nada de esto, yo nunca vi golpes, en mi familia se llevaban muy bien. El asunto es cuál es nuestra construcción de idea de una relación de pareja también, y cómo cuando entramos en ese círculo y la persona que es la persona ofensora también es sumamente manipuladora, ¿verdad? Entonces, claro, yo entro en ese juego
y me construyo yo misma una realidad con esa persona, y creo que lo más importante es tener conciencia o ir creando esta conciencia de ver este tipo de cosas, porque nosotros vemos la realidad con los ojos que la miramos. No sé si me explico. Es decir, si yo ya aprendí que las mujeres y que los hombres o que los seres humanos nos relacionamos de cierta manera, y no tengo otra información que me haga cuestionar esa forma, la voy a repetir mil veces. La voy a repetir, porque no estoy viendo que hay algo en ese patrón que no está bien, ¿verdad? Y lamentablemente a muchas de nuestras mujeres tal vez no tienen esas posibilidades, ¿verdad? Y si la tienen, a pesar de ello, si están en una relación que tal vez, vamos a ponerle el lado de las mujeres que tal vez tienen recursos y ciertas oportunidades que tal vez la mayoría de las mujeres de este país no tienen, es decir, si es una relación que me da cierto estatus, que me da una posibilidad de estar en un lugar donde quizás yo sola no hubiera llegado, en el sentido de tener recursos materiales, ¿verdad? O cierta posibilidad ¿verdad? De ser reconocida de alguna manera, y también mis hijos están de por medio, cuesta mucho tomar decisiones también, a pesar de que tengamos alguna salida, porque hay un tema que pesa, que es la carga social, lo que esperan de mí, que lo que la gente hubiera querido, o la gente que se sorprende, pero ¿cómo? Si vos con fulano te llevabas súper bien. ¿El qué dirán? Pero el súper bien es que usted nunca dijo nada de lo que le había pasado, ¿verdad? Y la gente no sabe lo que usted tuvo que vivir con el fulano después de haber tal vez pasado varios años en una relación donde vos estabas sosteniendo algo que es insostenible, ¿verdad? Entonces, Rocío, aquí como para hacer como un resumen de lo que hemos dicho, está claro que no podemos establecer un perfil porque cualquiera podría hacerlo, ¿verdad? Aunque mayormente tiene más probabilidad de caer en ese círculo mujeres que vienen de familias agresoras, al final cualquiera podría caer en manos de un manipulador, ¿verdad? Cualquiera podría caer en manos de un manipulador y verse en una situación de riesgo. Podemos medir el riesgo, ya sabemos, inicia de cierta forma y va escalando, correcto, ¿verdad? Hasta llegar lamentablemente hasta un femicidio. Hasta un femicidio. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos las mujeres? Ahora entremos en este caso. ¿Qué herramientas tenemos las mujeres en este país para salvarnos? Bueno, tenemos varias. Creo que una muy importante y que yo siempre valoro a nivel institucional es el 911. ¿Verdad? A veces se malinterpreta que si yo llamo al 911 voy a hacer una denuncia ¿verdad? Y que ahí ya, digamos, haciendo la llamada otras personas me van a resolver. En realidad nosotros tenemos un despacho desde el sistema donde las personas pueden, bueno, aparte de ser gratuita y de fácil acceso, las compañeras pueden orientar a las mujeres cuáles son los pasos que tienen que seguir. Es decir, incluso, acompañamiento. Un acompañamiento digamos, breve, de momento, digamos, que generalmente las mujeres acuden a ello cuando recién ha ocurrido, digamos, un evento violento, pero que tal vez están con esa inquietud de no saber. Entonces, para mí, el sistema 911, a través de nuestro despacho INAMU, tiene la posibilidad de darle información muy básica y muy rápida a las usuarias para que, primero, logren identificar que lo que les pasó no fue culpa de ellas, primero, y que además están en una situación de riesgo. Después, a través de esa vía, pueden saber, por ejemplo, bueno, qué pasos seguir, ¿verdad? ¿Qué sigue? Bueno, puedo ir a un servicio del INAMU o puedo acercarme a algún lugar de la comunidad donde yo sepa que hay algún lugar que me pueden atender, o si ya necesito por la situación pedir una medida de protección, ¿verdad? Ese es un recurso que para mí es valioso. Digamos, el que tenemos a mano, entonces el primero que tenemos a mano. Usted necesita, y usted dice, pucha, tal vez usted viene de tener una discusión súper acalorada y no sabe qué hacer, ¿verdad? Es decir, en cierta forma eso sigue siendo una emergencia porque no sabemos si después de ese evento puede ocurrir algo más, ¿verdad? Y ante lo que estamos es ante la antesala
de una situación que luego podría no ser INAMU, sino OIJ y policía. Ok, entonces digamos, ante la inmediatez tenemos el 911. Sí. Después podemos poner una denuncia, podemos ir a un lugar, digamos, cuando ya lo tenemos masticado y decimos, no, eso tiene que parar. ¿Podemos poner denuncia dónde? Decime los lugares, porfa. Primero, antes de pasar a poner la denuncia, nosotros también tenemos unidades regionales en cada cabecera de cantón, donde tenemos equipos que se atienden en violencia, ¿verdad? Y también acá en San José es un recurso que, bueno, por las circunstancias siempre tiene mucha demanda, pero las compañeras están en las diferentes regiones atendiendo violencia. También como la iniciativa de los puntos violeta, que son puntos donde las mujeres pueden pedir asesoría, ¿verdad? Uh-huh. Pedir asesoría sobre diferentes temas y que también las pueden enlazar con los servicios nuestros. Y esos están identificados, ¿verdad? O sea, los puntos violetas sí, están identificados. Están identificados y a veces están en algunas municipalidades o en algunas oficinas de sobre todo locales, ¿verdad? Están nuestras unidades regionales, está la Delegación de la Mujer, que es la oficina nuestra acá en San José. También hay otras instituciones del Estado que atienden, digamos, de sus servicios, uh-huh. Caja, municipalidades, inclusive los compañeros de fuerza ¿verdad? Pública, digamos, aunque ellos intervienen en un momento de emergencia, también hay recursos muy valiosos de fuerza pública que tiene toda la información de también asesorar a las mujeres que pueden hacer. Es decir, si no tengo nada y lo que tengo la delegación más cerca, pues de pronto ahí también puedo acercarme a preguntar. Uh-huh. A las delegaciones de ustedes uno puede acceder, ¿cómo sé? ¿Hay algún número al que pueda llamar o es a través del 911? Digamos, a través del 911 tienen la información, pero ya para ser atendida sí lo ideal es que la persona asista directamente presencialmente a solicitar una cita, digamos, una atención. A través de la página web de ustedes, ¿verdad? Se puede encontrar información de esos puntos. Ahí está toda la información, dónde están, digamos, ahí en todas las... casi que en todas las provincias, de hecho, ¿verdad? Y bueno, ahora, no sé, creo que si las puedo nombrar rápido, digamos, en el norte está en San Carlos, en Limón está casi en Limón Centro, muy cerca de los juzgados, en Brunca está en Río Claro, no me sé las direcciones exactas, pero en Punta Arenas está en El Roble, en Chorotega está en Liberia, y sí. Okay. Y en la página web sí, está la información, están los teléfonos. Yo siempre les sugiero a la gente que vaya, ¿verdad? Porque telefónicamente a veces tal vez la llamada no entra, o ¿verdad? Y si la verdad, si la persona requiere mucho la atención, es mejor que vaya personalmente. Las fiscalías también, ¿verdad? Ok. Cuando usted ya masticó el asunto, como dice usted, ¿verdad? Uh-huh. Y ya se asesoró y bueno, dice, híjole, no, esto de verdad yo tiene que parar. No puedo sola, porque además es otra cosa muy importante. A veces las mujeres dicen, no, esto ya es la última vez, no va a pasar más, o a veces llegan a acuerdos y dicen, bueno, no, él ya dice que no va a volver a llegar y que va a estar tranquilo, o sea, ojo con eso, porque si es un acuerdo que se ha roto por muchas veces, o sea, uno puede, digamos, como dudar de esa palabra, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí si ya el asunto, ¿verdad? Vos decís, no, esto ya yo no puedo sola, esto se me salió de las manos, porque creo que hay un punto en el que usted sí puede negociar, pero con un agresor, negociar con un agresor es un arma de doble filo, porque es una persona que no va a cumplir sus promesas, que te va a exponer a situaciones peligrosas, y entonces hay que ponerle un alto. Rosa, y además hay un círculo de violencia, o sea, por lo general, exacto. El que agrede, que pega, patea, le dice a uno hasta lo que se va a morir, después al día siguiente aparece todo arrepentido, ¿cómo pasó esto? Pide perdón. Y es un sol por unos días, y es una maravilla, pero vos sabés que va a volver. Recuperé al hombre del que me enamoré, uh-huh. digamos. Pero entonces, sí, efectivamente, si hay una convivencia, el siguiente paso va a ser de nuevo otra explosión, es decir, otro evento donde va a haber una
¿verdad? Una situación de violencia y ya hablemos física, ¿no? Entonces, y luego lo que ocurre, digamos, ya para terminar el ciclo es que cuando hay un evento violento, digamos, por ejemplo, ellos dicen yo me voy. Pero entonces es cuando él se aleja y ella busca ayuda y nos llama y todo esto, y después con el tiempo son procesos que se nos caen porque ya volvieron con él, porque ya volvieron a acordar ciertas cosas. Es decir, las mujeres siempre buscan, la mayoría, ayuda, pero como están en ese círculo todavía, él vuelve arrepentido y lo perdona. Él vuelve arrepentido y entonces ya no voy con la psicóloga, ya voy y pido que no me pongan más las medidas, en fin. Y solo un juez puede quitar las medidas, ¿verdad? Sí, correcto, y algunos han decidido por su propia decisión no quitarlas, porque son situaciones sumamente violentas y peligrosas, y algunos han decidido que por cuenta de ellos no las quitan, es decir, pero obviamente sabemos que si ya la otra persona decidió volver con él, claro, pues eso no hay juez que lo pare, digamos. Se va a ir a dormir, ¿verdad?, con las medidas. Pues que sí, exacto, ¿verdad? Pero sí es muy importante, digamos, que cuando yo estoy segura, puedo ir a un juzgado de violencia doméstica o un contravencional, dependiendo de qué comunidad yo iba, y puedo explicarle, sí, eso sí, significa que usted se tiene que exponer, ¿verdad? Porque usted tiene que explicar al juez toda la situación de violencia que ha vivido, porque obviamente ahí, por ejemplo, él puede solicitar que la persona salga de su domicilio, que no la moleste, que no la perturbe. Quitarle las armas, si tuviera armas. Correcto, sobre todo cuando ni siquiera tienen permiso para portarla, básicamente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas el juzgado puede tomar una decisión inmediata, siempre que nosotros le demos la información, digamos, aunque a veces también otra cosa que se nos fue como de la primera parte es que hablar de la violencia no es tan fácil, porque la primera sensación que a uno le da es sentir mucha vergüenza. Es decir, cómo yo, ¿verdad?, estoy viviendo esto, y cómo la gente se va a dar cuenta que estoy en una situación como esta, ¿verdad? Y esto es más pesado para mujeres que tal vez tenemos algún recurso, es decir, porque, pucha, pero usted sabe todo. ¿Pero cómo? Pero ¿cómo? Si usted sabía todo, vos. Exacto. ¿Cómo te pasó, ¿verdad?, a vos? ¿Cómo te pasó a vos? Eso es una cosa que nosotras tenemos que luchar diario, porque nos da mucha vergüenza reconocer que tal vez por las decisiones que hemos tomado nosotras mismas estamos en un lugar donde hemos vivido situaciones de o decisiones que no tomamos a conciencia, porque como estabas diciendo, muchas veces nos envuelven dentro de un discurso, dentro de una manipulación en la cual no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Y la verdad es que uno termina desarrollando esas habilidades, reconociendo la violencia, pasando por ahí. Me explico, o sea, a veces uno no puede darse cuenta de esas cosas hasta que no pasó por ahí, ¿verdad? Claro, a veces lamentablemente implica que eso tiene un impacto a la salud y a la salud emocional y física de nosotras. Y bueno, cuando ya vamos al juzgado de violencia, podemos solicitar medidas, podemos, ¿verdad?, todo esto que ya los acabo de mencionar. Y si dentro de las situaciones hay algo que se puede configurar como un delito, está la segunda vía, o que puede ser en paralelo, que es una denuncia penal. Entonces yo voy a la fiscalía o al Ministerio Público y hago una denuncia penal. La denuncia penal lo que persigue es que a este muchacho delito, lo metan a la cárcel. No necesariamente. Yo sé, porque todo depende del delito no que sea. Necesariamente, porque depende del delito y si es la primera vez que lo hace o tiene una denuncia por eso. Entonces, eso va a depender del criterio del proceso. Te lo vamos a permitir porque le pegaste por primera vez, no jodas. Sí, está muy mal eso. Por favor, que me escuchen, ¿verdad? Quien tenga que hacer algo. O sea, ¿cómo es posible que le vamos a permitir a alguien que le pegó, pero fue la primera vez? O no le pegó tan duro. Vos sabés que un día de estos, ahí donde yo vivo, pasó. O sea, sí, yo fui a poner la denuncia porque escuché cosas, o sea, fui a poner la denuncia primero ante la administración, porque escuché, del edificio, porque escuché gritos terrible, y el administrador me dijo, pero es que de ahí nunca había pasado nada, es la primera vez. Y yo digo, hijo de pucha, o sea, hay que esperar una segunda vez, o sea, en la primera vez la pudo haber tirado por el balcón, tendríamos hoy aquí cintas amarillas. O sea, ¿por qué
como que se les perdona la primera vez, eso no está bien. Sí. Bueno, así está la ley estipulada en el sentido de que... Ahí es donde cuando dicen hay que hacer cambios, ahí tenemos uno. Entre más grave sea el delito, más fuerte es la sanción, por decirlo así. Y también si fallan en las medidas, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, le pongo medidas a este tipo. Es un incumplimiento, es un delito. Ajá. Vamos a hablar de eso, porque estaba hablando con una amiga fiscal y me decía esto. Yo, digamos, ya tengo la decisión, tomo la decisión y digo, voy a ir a pedir medidas contra este señor porque me va a matar. Entonces llego, pido medidas, una de las medidas. Ya sabemos que hay un montón, que las medidas más o menos para ellos significa absolutamente nada, o sea, me vale, me brinco las medidas, no, no tengo a alguien vigilándome 24/7, entonces, sí, como yo estoy loco y soy un obsesivo, me las brinco. Y no saben muchas chicas que no necesariamente es que el individuo llegue a tocarle la puerta, bueno, a tocarle la puerta no, a tirarle la puerta, sino también que les ponga mensajes, que las llame por teléfono, todo eso es incumplir medidas. Sí, claro. Y ahora con el asunto de que uno puede mandar un texto o una foto o algo que es como momentáneo, que usted lo abre solo una vez, ajá, entonces muchos se escudan en eso para mandar sus amenazas por ahí, claro, y que no quede evidencia de que lo hicieron. Entonces me decía la fiscal, decirle a las lolas que si están en una situación de esas, donde detectan que él les envíe una foto o una cosa así, que alguien que esté con vos, o sea, asegúrate que alguien esté con vos para que cuando abran eso le tomen una foto. Sí. Le tomen una foto a esa única apertura. Claro. Porque eso de poder tener una prueba, evidencias. Ajá, tener evidencia de que está incumpliendo una medida, ya da pie. Claro. ¿A qué? Y el tema de las evidencias es muy complejo porque además ese tipo de violencias él generalmente las hace solo cuando están ellos dos, es decir, no hay quien me respalde a mí para yo decir que tal fulano vino y me dijo, me hizo. Sí, como que deberíamos tener una camarita, si tenemos un agresor en casa deberíamos primero sacarlo, pero digamos, en todo caso, sí, en el proceso de esas camaritas que están grabando. Sí, es complejo porque, digamos, yo... Por ejemplo, cuando asesoro a las mujeres que nos llaman ¿verdad? Para todo este tipo de situaciones, lo que les digo es que en la denuncia penal, más que esperando un resultado, es decir, que lo metan a la cárcel o que lo sancionen tantos años, o sea, al final es un asunto de sentar un precedente y de que se lleve el proceso y de que esa persona también sepa que quienes están haciendo ese proceso le están poniendo un límite, es decir, es un asunto más de decir, yo voy con esto. Y no es tanto que quiero ver el resultado final, si es un asunto de que yo pueda sostener un proceso que no es fácil, porque además los procesos penales son largos, cansados, revictimizantes. Pero hay que hacerlo, ¿para qué? Para sentar un precedente, porque ¿qué es lo que pasa? Si puede ser la primera vez, pero la primera vez documentada, pero ¿cuántas veces este sujeto tal vez ha golpeado o ha maltratado a otras personas? Pero nadie ha puesto una denuncia. Exacto. Por eso, entonces, también el hecho de ir haciendo, como les digo yo, un expediente, es decir, nosotros cuando hacemos la valoración de riesgo, lo que preguntamos también es si ella conoce que otras mujeres han puesto denuncias contra él, algunas lo saben, otras no, pero también es por eso, porque como se crear un historial del agresor. Exacto, como no hay un historial, porque tal vez todas dicen, ay no, qué pereza, ir a hacer esa denuncia no sirve, pero entonces claro, estás dejándolo libre para que la OPA venga otra. Le estás dejando libre el camino al carajo para que en la próxima relación vuelva otra vez a agredir, sí, hay que hacerlo. Entonces yo creo que es un proceso que tiene que ver más con el hecho de digamos, de una reparación para mí misma, de sostener mi verdad y decir, yo voy a hacer este proceso porque fui agredida, porque él me violentó de tal manera que se creó un delito y yo voy a perseguir este proceso. Es como una forma de resarcir, digamos, un poco, aunque el resultado final no sea el que esperemos, pero es como decir, yo dije mi verdad y la sostuve. Ahora, es un poco llamado para que la gente no deje los procesos botados también. O sea, ¿verdad? yo tengo una consulta. Yo imagino que, por ejemplo, a un individuo que se le ponen medidas, habrá muchos que dicen, bueno, está bien. Nunca me imagino que digan, bueno, está bien, pero que se alejen, o sea, que funcione realmente para que suelten la presa y digan, o sea, a muchos funcionará
y se alejan, porque la verdad, no sé, les da miedo terminar haciendo aunque sea el trabajo comunitario. O sea, puede ser que algunos, que muchos se alejen y por algo debe funcionar esto de las medidas. Pero también hay mucho miedo de que a un loco vos le pongas medidas y entonces el loco salga de sus 24 horas o de sus 48 horas en la cárcel y venga más loco, ¿verdad? O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo protegemos a alguien que sabe que el loco va a salir más loco? Es muy, muy importante que precisamente si tomamos una decisión de esta, nos hagamos acompañar. Por eso las invito siempre a llamarnos y demás. ¿Por qué? Porque en realidad, ahora lo decíamos en la mañana en la oficina, el papel aguanta lo que usted le ponga. Eso es lo que dicen las mujeres cuando tal vez creen que una medida de protección no las va a proteger, digamos. Pero sí es importante hacer un plan de seguridad. Digamos, esa es una de las cosas que nosotros siempre hacemos énfasis para las mujeres, por ejemplo, que incluso nosotros ofrecemos albergue y que por su cotidianidad, su trabajo, su dinámica familiar, obviamente son mujeres que tal vez no quieren por razones muy, muy propias, pero entonces es decir, si yo voy a poner una medida, digamos, ocurrió el evento, voy a poner la medida, esa noche voy a estar en mi casa sola o, ¿verdad? Yo siempre les aconsejo, importantísimo, por ejemplo, pensar en redes de apoyo, es decir, que ese día o al menos durante unos días, por ejemplo, yo no me vaya a quedar sola en casa o que al menos por unos días yo también me pueda ir a la casa de una amiga o de un familiar, es decir, que pensemos como en diferentes medidas, exacto, que no enfrente de no sola. Exponerme y de no exponerme, no, que el sujeto la vaya a buscar. Sí, no ser presa fácil. Exacto, y que por ejemplo, si tiene que trasladarse de un lugar a otro, que ojalá, es decir, no sé, estoy inventando, que para ir al trabajo se haga acompañar de alguna persona también del trabajo, que no vaya sola. Sí, pero qué difícil, ¿verdad? Pensar eso, porque digamos uno puede decir, bueno, y puede ser unos días, pero ¿cómo vas a vivir así? Sí. ¿Cómo vas a vivir 20 años esperando que alguien te tenga que proteger porque el Señor está libre? Sí, por eso es muy importante, vean chicas, a veces es muy importante, aunque es cansado, de hacer, por ejemplo, ampliaciones de denuncias por incumplimientos, es decir, ir y otra vez, siempre, porque a pesar de que cuesta mucho y puede ser cansado, porque tal vez usted tiene que sacar su día de trabajo, lo que sea para hacerlo, sí hemos logrado que algunos de esos procesos finalmente, aunque sea hasta en el periodo de la investigación de la fiscalía, el tipo quede preso, digamos, privado por una prisión preventiva por un tiempo. Digamos, eso es una alerta, es decir, pero sí tenemos situaciones de sujetos que las persiguen, no sé, por mucho tiempo. Yo siempre le digo a las chicas, siempre hay alguna manera de que podamos hacer algo más. Que hacer más. No es que institucionalmente nosotros podamos resolverlo todo, porque no es cierto. Y lamentablemente se suman una serie de situaciones de vida de la persona. Es decir, no tengo casa, no tengo trabajo, me da vergüenza, tengo recursos, me da vergüenza, tengo miedo, mejor busco otra forma de resolverlo, conciliando con un agresor, lo cual nunca es una buena idea. Entonces, al final, yo sí les digo, no lo hagan solas, es decir, busquen ayuda, llámenos, vayan a alguna oficina nuestra, si tienen recursos, porque puede ser que alguna lo tenga, busquen una buena persona, una persona terapeuta que las pueda, digamos, acompañar en ese proceso, porque creo que una de las cosas que más pesa en una situación de violencia es sentir que estás sola. Exacto. O sea, que estoy sola y que cuando este tipo venga y me quiera hacer algo, digamos, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo creo que lo más importante, eso es un eslogan de hace muchos años, pero lo más importante es romper el silencio, ¿verdad? Y saber que no estás sola y que de alguna manera, en la medida de lo posible, nosotras vamos, digamos, a acompañarlas en ese proceso. Tengo dos preguntas como para ir cerrando. En realidad tengo como 200, pero digamos hay como para que le vayamos dando un cierre. También he tenido muchas consultas de chicas que me dicen, yo sé que mi hermana o yo sé que mi amiga está viviendo una situación de violencia y ella no me lo dice, y cuando la enfrento más bien se aleja. O sea, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está en una situación de estas si la persona no me deja? ¿Cómo hago?
difícil. Puedo denunciar, ¿verdad? O sea, yo puedo denunciar, no necesariamente tiene que denunciar ella. Yo como amiga, si sé algo o he visto o tengo cómo probar algo, puedo ir y denunciar yo. El problema es que siempre se va a basar sobre el relato de la víctima. Entonces, vos denuncias por tu amiga, pero tu amiga llega y la llaman y ella dice, no, eso que dice Lola no es cierto, eso no pasó, no. Entonces, el asunto de hacer una denuncia por terceras personas es que se nos cae, porque la persona, la que es supuestamente directamente la víctima, no sostiene eso. Entonces yo digo, no, es mentira. Y más bien se aleja más de mí, menos que me cuenta más. Y no solo que se aleja ella de vos, sino que él también no le va a permitir que se acerque a vos. Es decir, te va a cortar totalmente la relación. ¿Qué hacer? Creo que una de las cosas más importantes es, yo creo que una de las cosas que puede sanar más es escuchar al otro. Digamos, si vos le haces una invitación o le hacemos a nuestras amigas una invitación de que hablemos, de que, ¿verdad?, nos tomemos un cafecito. Yo pienso que lo importante es que una se convierta en un lugar donde la otra persona pueda hablar sin juicio. Les voy a explicar eso de sin juicio. Si yo empiezo con mi amiga a decirle, ay, pero ¿cómo? Vos te dejas, es que vos, ¿por qué no reaccionás? Y además te vas contra el tipo y decís, ese tal por cual y ese carajo, usted debería dejarlo porque ese taca. Eso lo que va a hacer es alejarlas. Sí, primero porque si está en el círculo es una persona que para ella sigue siendo importante, a pesar de que para nosotras sea el tal por cual. Ajá, la lagartija. ¿No? Exactamente. Lo otro es que entonces sin juicio es, y qué difícil para nosotras permanecer en un lugar así, no podemos hablar de él, digamos, de tirarle todo lo que nosotras creemos que es él, porque ella lo va a sentir como, pucha, pero ese es mi novio o mi esposo o el papá de mis hijos. No funciona enojarnos con él. También no podemos enjuiciarla a ella porque es, pero ya me has contado esto un montón de veces, estás en el mismo lugar ahí, te quedas porque te gusta, que te quedas porque querés, etcétera, etcétera. Al final lo que estamos haciendo es que la próxima no vaya. Asumiendo que la culpable de que todo lo que le pase es ella, ¿no? La estamos culpando. Y después es, ¿para qué yo voy a hablar con esta amiga si termina carajeándome y mandándome para el carajo a mí también? O no, o lo que hace es que deja de llegar a las reuniones porque dices que me juzgan. Entonces, ¿cómo tengo que traerle suavecito, con pies de plomo? No, es como, vean, chicas, una no habla de algo si uno no quiere, me explico, y uno no sale o no sana de algo si uno no quiere. Es decir, por las razones que sean, emocionales, económicas, sociales. Es como cuando queremos que un familiar diabético se cuide y le decimos, pero mira, no tenés que tomar azúcar, eso está mal. O sea, si no quiere cuando menos usted lo sepa, se va a ir a comer el helado sin que usted la vea. ¿Me explico? O sea, si la víctima no quiere, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y eso es muy desgastante y muy frustrante para uno que está para la familia, para los amigos, sabiendo cuando yo atiendo a alguien y me dice no quiero albergue, no quiero nada y yo sé que no la voy a dejar porque no depende de mí, pero que ella decide quedarse en ese mismo lugar donde la pueden agredir, uno tiene que hacer como su caparazoncito para decir, uy, Dios, qué difícil, ¿verdad? Porque yo no la puedo obligar a ella a salir de ahí, si ella no quiere. Yo no la puedo sacar del pelo, yo agredirla a ella y llevarla del pelo al juzgado, pasar de una agresión a otra, ¿verdad? Como que no. Entonces, yo creo que es muy importante eso, tener una escucha muy activa, sin juicio, muy compasiva, y también devolverle a la persona, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Verdad? Digamos, yo, ¿verdad? Utilizo mucho esto de devolverle a la persona y bueno, ¿y qué vas a hacer te siento así, me duele, creo que también hay una cosa que tiene que ver con la amistad y es me duele. Me duele lo que te está pasando, me duele saber que estás en un lugar donde tal vez yo no te puedo ayudar, o cómo querés que yo te ayude, o qué querés hacer. Sí, es decir, esa debe ser la posición. La persona tiene que asumir una responsabilidad de salir de ese lugar. ¿Qué querés hacer? ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Cómo quieres que te acompañe? No, mira, solo quiero que me escuches. Bueno,
Entonces, también ser honesta con la amiga y decirle, pucha, me pones en un lugar muy difícil porque a mí me duele lo que está pasando y siento que no puedo hacer nada por vos. Y creo que eso está bien. Pero bueno, escucharla es hacer algo, porque es número uno. Le estamos haciendo que hable, y cuando habla y suelta, la cosa es diferente, ¿verdad? Y además otra cosa que tiene la escucha activa es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno habla en voz alta un problema, uno dice, híjole, mira, sí es cierto. O sea, puede ver cosas que tal vez por tenerlas solo adentro no las ve, pero cuando uno las verbaliza y las dice en voz alta y tal vez es capaz de llegarte a decir las barbaridades que le ha hecho, uno dice, suave un toque. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Me ha hecho todo esto, ¿qué es esto? Entonces creo que ahí es una clave muy valiosa. Y lo otro es que si ella ya da un pasito más y dice, mira, sí, ocupo que me ayudes, ok, vamos, pilas, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde vamos? Vamos, yo la acompaño. Si es una amiga y uno tiene chance de hacer eso, es bueno, vamos a pedir la cita al INAMU o vamos de una vez y yo te acompaño al juzgado, porque, insisto, una de las cosas que más la hacen sentir a uno desesperanzada es que estoy sola en esto, ¿verdad? Sí. Y creo que el crear esas alianzas y el hacer un esfuerzo, si uno quiere mantener o que prevalezca esa amistad, es permanecer ahí en el lugar, atenta, y decirle a ella, mira, en el momento en que vos querás que yo te apoye en algo, me llamas. Yo voy a estar. Exactamente. Bueno, yo creo que eso es algo muy lindo que hemos logrado en la revista, de muchos testimonios que he recibido. Creo que se ha dado ese paso, ¿verdad? Que es el que cuando me escriben y cuentan lo que están pasando, yo me las imagino volviendo a leer esto y dicen, pucha, lo saqué. O sea, ¿cómo es posible que he pasado por todo esto? ¿Verdad? Entonces creo que es un primer paso, ese de escribir lo que está pasando y decir cómo hago. Muchas me han dicho, hay albergues, ¿ves? Vos estás diciendo que hay albergues. Sí. Ok, contanos del asunto del albergue, cómo funciona, cómo se solicita, cuál es. Ok. Bueno, los albergues son espacios que nosotros hemos priorizado para situaciones de mujeres que están en un riesgo alto de muerte. ¿Por qué explico esto? Porque en la violencia hay un sinfín de manifestaciones, de las cuales algunas podríamos, por ejemplo, poner solo una medida, o verdad, o si puedo irme a la casa de algún familiar por un tiempo. Es decir, hay algunas situaciones de violencia que yo puedo manejar permaneciendo en mi entorno y tomando medidas de seguridad. Entonces, digamos, no es que todas las mujeres que viven violencia necesariamente tienen que estar en un albergue, ¿ok? Ya las situaciones que van a un albergue es cuando definitivamente sabemos que estamos ante un depredador de esos tipos que no las dejan en paz, que las buscan hasta debajo de las piedras, o que tal vez ellas han intentado en otras ocasiones dejarlos, pero que es tal el nivel de persuasión que utilizan estos tipos que inmediatamente ellas mismas dicen, yo me necesito estar en un lugar donde esté alejada y que él no me encuentre para yo poder, digamos, respirar y tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, los albergues, bueno, generalmente pasan como por toda una cadena, en el sentido de que cuando ya tomo yo esa decisión, como hablábamos, es tener el agua en el cuello. Entonces, por ejemplo, son mujeres que tal vez son usuarias de los procesos, digamos, penales, y que a través de una instancia que forma parte del Ministerio Público, que se llama la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos, o APVD, Oficina de Atención de Protección para Víctimas y Testigos. Esta es una instancia del Ministerio Público que ellos atienden todo tipo de delitos, pero también porque sabemos, muchas de las mujeres que llegan a esta oficina son víctimas de violencia. Entonces ellos hacen un proceso, coordinan con nosotras el ingreso, y a través como de esa ruta es que algunas llegan. También, digamos, cuando son usuarias nuestras directamente y la compañera, ¿verdad?, está atendiendo este caso, y detecta y de una vez te lo ofrece. Muy esporádicamente son mujeres que llaman al 911, y
relatan la situación de violencia es muy compleja, y entonces a veces también por la guía de las compañeras del 911 a ella se le puede consultar. Es decir, necesita tener algún enlace institucional. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Aunque sea el 911 para nosotros poder ofrecerle, y además para explicarle con más detalle cuáles son las condiciones, porque si bien es cierto, es un recurso muy, muy valioso, también implica tomar una decisión muy fuerte, que es al menos temporalmente y ojalá para mucho tiempo desarraigarse de su casa y de su lugar, de donde tal vez ha vivido, no sé, por muchos años. Uh-huh. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro que las herramientas existen, que es difícil, muchas veces es difícil que las mujeres tomen la decisión de utilizar estas herramientas, porque en efecto hay errores en el proceso también, hay como cosas que están ahí que deberían revisarse, pero que es el camino, o sea, es el camino. El camino es, primero, yo darme cuenta que estoy en una situación de peligro, buscar ayuda. Esa ayuda institucional me va a traer psicólogos, me va a traer acompañamiento, ¿verdad? Me va a traer asesoría legal, y que muy probablemente el depredador termine yéndose o no, ¿verdad? Puede pasar. O sea, estamos en una situación en la que es muy diferente cada caso, y lo mejor sería que contáramos con todas las herramientas que sí se ofrecen. Sí, eso que dices sonó como muy, ¿verdad? Muy oscuro, pero es verdad. O sea, hay depredadores que no se van, y lamentablemente algunos de ellos son los que finalmente deciden quitarle la vida a las mujeres. Entonces yo creo que en esto busquemos ayuda, hablemos, es decir, no nos quedemos con esto, no nos quedemos calladas, busquemos ayuda y procuremos entre todos buscar la mejor solución. Yo pienso que a veces cuando uno se queda callada, cuando tiene un problema, se le hace más grande, aunque sea muy grande ya de por sí, pero creo que al final el poderlo conversar y ver opciones es donde usted empieza a decir, ok, bueno, tengo que salir de vamos a ver cómo hago, cómo me muevo. Es decir, cuando uno le cambia el chip al asunto y uno dice, mira, si vos querés, aquí estamos, es como decir, bueno, ok, cuando esté lista, ojalá que esté lista en algún momento, nos busque. Muy bien. Rosy, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Lolas al Aire, que tiene como intención hacer que ustedes, mis queridas Lolas, que me están escuchando y que están en una situación de peligro, por favor, como diría la psicóloga Carolina, la que hemos tenido acá, hagan visco para adentro, se den cuenta que están en riesgo, que no pueden ser la siguiente en la lista de femicidios, que como les dije empezando este episodio, 449 del 2017 para acá, 449 mujeres han muerto a manos del que se suponía la iba a proteger. Entonces, por favor, hagan visco para adentro, entiendan que necesitan ayuda, que no están solas, que hay herramientas y que hay que hacer todo lo posible por salvarnos. Nos vemos en el próximo episodio.